pues el día de hoy, amados, el miércoles pasado andaba yo muy atareado, para variar, y me pude encontrar y observar en la calle con varias personas que traían marcada la frente, ¿verdad? Entonces, recordé hace muchos años, ¿verdad?, que la iglesia tradicional, ¿verdad?, los católicos acostumbran, como el inicio de la cuaresma, tiznar la frente, ¿verdad? Y déjame decirte que eso no es bíblico, ¿verdad? El hecho de que te tiznes la frente para poder comenzar el proceso, la temporada de Pascua, ¿verdad? 40 días antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, bíblicamente sí hay referencias acerca de la gente que se llenaba de tizne, ¿verdad? Se llenaba de ceniza su cuerpo y se rasgaba las vestiduras como una demostración, ¿verdad?, un reflejo de que estaban en luto, ¿verdad?, de que estaban inconformes, de que estaban en un proceso de arrepentimiento. Y el día de hoy, amados, con este momento que estamos viviendo, quiero que como hijo de Dios seas instruido, ¿verdad?, en lo que significa precisamente los tiempos que vivimos. Y la conferencia le titulamos Las Plagas. Apúntale, Las Plagas. No es la del rock and roll, es la que viene en la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús por la palabra de Dios. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, ¿verdad? Versículo 8. La palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 7, a partir del versículo 8, dice la Biblia: Dios les dijo a Moisés y a Aarón: cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey, para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara, y todas las varas se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. Versículo 14. Dios habló con Moisés y le dijo: el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano. Cuando vaya al río Nilo, ahí le darás este mensaje: el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios no tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas
e inclusive depósitos de agua de Egipto para que se conviertan en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirá en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre, los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre. Tal como Dios lo había dicho, el rey se puso terco, y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber del agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios volvió el agua del río Nilo. Amén. Vamos a entender el día de hoy un estudio que por el tiempo, ¿verdad? Tenemos prácticamente 45 minutos, no nos daría para poder profundizar, pero sí quiero tocar en la explicación de por qué Dios manda plagas. Repite conmigo: Dios manda plagas. Dios manda plagas, ¿verdad? Y hay una explicación, ¿verdad? ¿Por qué el Señor mandó las plagas? ¿Por qué fueron exactamente plagas específicas las que Dios mandó? ¿Por qué fueron 10 y no fueron 7, no fueron 6, no fueron 20? ¿Por qué lo hizo en el orden que lo hizo? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios mandó las plagas al país de Egipto? Y esas preguntas, la contestación a esas preguntas vamos a tratarlas de ver el día de hoy, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios no puede ser una persona ignorante, ¿verdad? Hay películas en los cines, ¿verdad?, donde hablan ya del rey de Egipto, ¿verdad? Las puedes ver en televisión, pero como hijo de Dios tienes que aprender a entender el por qué Dios pone y hace las cosas. Amén, amados. ¿Estás dispuesto a aprender? Si la información que hoy vas a recibir es importante, te invito a que tomes una hoja, una pluma, te escribas, ¿verdad? Si no, pues algún equipo electrónico, para que no seas oidor olvidadizo de lo que Dios está diciendo el día de hoy. Amén, amado. En primer lugar, amado, vemos a Moisés, ¿verdad?, representante de Dios, siervo de Dios, presentándose ante el faraón, ¿verdad? Recordemos, amados hermanos, que Egipto, en la época en que se escribe, ¿verdad?, el libro del Éxodo, era el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Y siempre, a través de la palabra de Dios, vemos el libro de Daniel, ¿verdad?, con el sueño que tuvo, ¿verdad?, habla de los imperios que iban a venir, que ya estuvieron, ¿verdad?, desde el persa, el babilónico, ¿verdad?, vimos el imperio de Roma, ¿verdad?, hasta los últimos imperios que gobernarán los 10 países del mundo, ¿verdad? Y a final de cuentas, el último imperio que acaba en Apocalipsis con el anticristo. La humanidad, amados, desde toda su historia ha sido golpeada por los imperios, ¿verdad? Que son imperios, un centro de poder, ¿verdad?, a través de los hombres que dominan o tratan de dominar al resto de los hombres, ¿verdad? Atrás de cada imperio está Satanás. Amén. Y vamos a poder entender, a la luz de la palabra de Dios, por qué Dios hace esto. En primer lugar, amados, dice la Biblia que lo primero que hizo Dios fue darle a Moisés la instrucción de llevar consigo una vara. Y esta vara, que era de un material inerte, prácticamente era madera, ¿verdad?, ya sin vida, ¿verdad?, ya trabajada, presentarla delante del rey de Egipto y que ésta se convirtiera en serpiente. ¿Por qué se convirtió en serpiente? Porque debemos entender que la serpiente, desde el libro de Génesis, es la representación del diablo, ¿verdad? Si recuerdas el libro de Génesis, dice la Biblia, nos instruye la palabra de Dios, que el diablo, ¿verdad?,
tomó forma de serpiente, ¿verdad? Para engañar a Eva y a Adán. Entonces, la vara fue específicamente, ¿verdad?, convertida en serpiente. Y déjame decirte que los consejeros que estaban ahí, ¿verdad?, al lado de Faraón, también hicieron exactamente el mismo milagro. Y agarraron varas, las aventaron al suelo y también estas se convirtieron en serpientes. Déjame decirte que los consejeros del rey de Egipto eran hechiceros, ¿verdad? Sabios y hechiceros. Y tenemos que entender que la palabra sabio, para que lo vayas apuntando, ¿verdad?, viene del vocablo griego chakam, con CH, chakam, que significa la persona que tiene conocimiento e inteligencia. Y la palabra hechicero viene del origen griego kashaf, con CH, kashaf, que significa el que practica la magia y el encantamiento, ¿verdad? Y el diablo, ¿verdad?, viene de una palabra daimon, que significa ser inteligente. Quiere decir que la palabra diablo significa ser inteligente, ¿verdad? Y vamos a poder entender que efectivamente todo lo que rodea al pasaje que acabamos de leer tiene una trascendencia espiritual por encima de una documentación histórica o literaria. ¿Amén, amados? Queremos entender también que lo que se estaba jugando ahí era el choque de poderes, ¿verdad? El poder del diablo contra el poder de Dios. Déjame explicar esto con mayor detalle. El diablo tiene poder, ¿verdad? El diablo tiene la capacidad de convertir, ¿verdad?, el material en energía o materializar la energía. Ese fenómeno, ¿verdad?, físico, es una de las cualidades, de las facultades, ¿verdad?, limitada que tiene el diablo, ¿verdad? Es un ser inteligente, es un ser caído, ¿verdad?, pero inteligente, y tiene esa facultad. Y Dios contrarresta siempre el poder de Satanás con el poder divino de lo alto. Déjame decirte que sí existen los hechiceros, déjame decirte que sí existe la magia, ¿verdad? Déjame decirte que sí existen las personas que leen los astros, ¿verdad? La astrología, ¿verdad? Sí existen las personas que hacen encantamientos, sí existen las personas que hacen brujerías, hacen amarres, ¿verdad? Hacen magia negra, magia blanca, todos esos poderes llamados encantamientos, ¿verdad? Sí existen, pero son limitados porque es más grande el poder de Dios. No podemos ignorar que el diablo tiene poder, y tiene poder de hacer milagros. Dile a tu hermano, el diablo también hace milagros para engañar, para hacerle creer cosas que no son a las personas, ¿verdad? ¿Estamos? Y puedes ver a tantos personajes, ¿verdad? Había un niño que curaba, ¿verdad?, ahí en el estado de Chihuahua, por ahí fue muy mencionado. Había otra bruja ahí en Tlatelolco que también te cortaba con un material oxidado, ¿verdad?, de fierro, y te curaba. Y a través de experiencias podemos ver que efectivamente sí existen los poderes, ¿verdad?, milagrosos, ¿verdad?, que no provienen de Dios, pero que, vuelvo a ser reiterativo, son limitados. Y en este caso Faraón contaba con poderes a través de sus hechiceros, a través de sus consejeros, pero que eran limitados, ¿verdad? Y lo único que se estaba llevando a cabo era la manifestación del gran poder de Dios para someter y nullificar el poder del diablo. Amén. Ahora bien,
En segunda carta de los Tesalonicenses, vamos a empezar a entender, ¿verdad?, con estas fechas paganas, ¿verdad?, que los católicos ya han querido marcar como el inicio de la Cuaresma, ¿verdad?, a través de fetiches, a través de ídolos, ¿verdad?, a través de cuestiones que no son bíblicas. La Biblia dice: no adorarás ídolos, no te harás nada semejante de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni postrarás a él. La Biblia es clarísima, desde los 10 mandamientos hasta toda la ley vas a ver un Dios celoso, un Dios claro, donde habla precisamente del adulterio espiritual. A Dios le molesta la idolatría. Y déjame decirte que precisamente esa idolatría es la que tiene sometido a este país, ¿verdad? México, tristemente, trae una tendencia de idolatría. ¿Cuántos saben que en México hay mucha idolatría? No se diga, en Puebla creo que en cada esquina hay un fetiche ahí levantado de idolatría, ¿verdad? En todo el país podemos ver las fiestas en cada municipio, las del patrono que rige en ese municipio, no son más que fiestas paganas. De hecho, déjame decirte que la palabra carnaval, ¿cuántos saben del carnaval? ¿Cuántos han ido al carnaval? O sea, ¿verdad? La palabra carnaval, ¿verdad?, viene precisamente del culto a Baal, es decir, carne a Baal. ¿Y quién era Baal? Un dios pagano, ¿verdad? Un dios pagano, ¿verdad? Los sirios, en donde habla que precisamente la misma representación del diablo. ¿Y qué se hace en el carnaval? Pues se hacen todos los destrampes de alcohol, de orgías, de placeres, de juego, de violencia, ¿verdad? Todo lo que esto lleva a cabo como marcar un antecedente antes de guardarnos en Semana Santa. Y todo ese paganismo que ha rodeado la sociedad, tú como hijo de Dios debes de comprender el impacto espiritual que se está jugando detrás de todo ello. Amén. Ahora bien, la carta de segunda de Tesalonicenses, versículo 2, segunda carta de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, 9. Segunda carta de Tesalonicenses 2:9. ¿Ya lo tienes por ahí? 2:9. Dice la Biblia: después de esto, el malvado aparecerá, Satanás, lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos ¿qué? ¿Quién hará eso? ¿Quién hará eso? ¿Qué hará Satanás? Milagros y falsas señales. Quiere decir que corroboramos que el diablo tiene un poder limitado para hacer milagros, transformar, ¿verdad?, la energía y materializarla, o agarrar lo material y transformarlo en energía, ¿verdad? Y eso hace cosas como el que un pedazo de madera se convierta en serpiente, en un ser vivo, o que el agua se convierta en sangre, y cosas que Satanás quiso imitar a Dios. Escucha esto: Satanás siempre va a querer imitar a Dios. Satanás siempre va a querer aparentar ser Dios, ¿verdad? Por eso fue despedido del cielo, porque cuando era un arcángel, ¿verdad?, él quiso hacerse igual que a Dios, ¿verdad? Dios no hizo un diablo, Dios hizo un arcángel, y el arcángel, por querer imitar a Dios, se convirtió en diablo. Entonces vas a ver que detrás de toda la idolatría, amado hermano, está un poder demoníaco obrando, ¿verdad? ¿Estamos, amados? Dice la Biblia entonces, regresando al versículo, que el malvado va a aparecer, Satanás va a ayudarlo a engañar a muchos con señales y falsos milagros, y engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Es decir, a todos los religiosos paganos que se acostumbran a llamarse católicos, que se acostumbran a llamarse de cualquier otra secta o religión, y que no les da la gana
fundamentar su fe en lo que dice la Biblia, sino lo que dicen sus abuelos, lo que dicen sus padres, lo que dijeron sus tatarabuelos, y dicen que creen sin conocer, son personas engañadas. Y dice la palabra de Dios que no han aceptado conocer la palabra de Dios, el verdadero mensaje que nos lleva a la verdadera fe. Y entonces dice que este mensaje podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Así termina el poder del diablo, destruido por el poder de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuánta gente vive engañada? Porque un ídolo, ¿verdad?, hecho de arcilla, hecho de yeso, hecho de palo, le salieron unas gotas de sangre de sus mejillas, ¿verdad? Y convierten toda su vida en idolatría pagana, ¿verdad? Ahí están llenos los altares de milagritos, ahí colgados, ¿verdad? Te los venden no sé a cuánto dinero y ahí vas colgando milagritos, hablando de milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás, este es el plan, que adores un fetiche, que adores un ídolo, ¿verdad? Hay algunos que les ponen peluca, ¿verdad? Estaba viendo la semana uno que tenía peluca ahí precisamente en Puebla, que llaman de las maravillas, ¿verdad? Tiene hasta pestañas rizadas, está espantoso, ¿verdad? Parece una momia horrible, pero dice que es súper milagroso y mucha gente va a visitarlo. ¿Cuánta gente visitaba ídolos en el pasado? ¿Verdad? Ahí van las peregrinaciones, ¿verdad? Con ídolos. Recibías ídolos en tu casa, ¿verdad? Traías ídolos colgados del cuello, traías ídolos hasta en la carterita de esos de bolsillo, ¿verdad? Traías ídolos colgando por todo lado, como si ese ídolo te fuera a salvar del mismo infierno. Y eso mismo es lo que hace el diablo, engañar. Repite conmigo, el diablo engaña. El diablo hace que las cosas parezcan verdad, pero realmente son mentiras. El diablo tiene poder para poder manifestar milagros, para cautivar a la gente, para engañar a la gente, para hacer creer a la gente que ese es el verdadero poder de Dios. Y así tenía Faraón con sus hechiceros encantado a todo el imperio que gobernaba el mundo, Egipto, ¿verdad? Tenía ahí hechiceros que encantaban. Y hay mucha gente que le gustan los encantamientos falsos. ¿A cuántos les gusta la lectura del café, la lectura del tarot, ¿verdad? Que te lean el aura, ¿verdad? Que agarres y te tienen las cartas, ¿verdad? Que te eches el iris y no sé qué, hasta el buche. Y hacen una serie de cosas que son encantamientos falsos. Tristemente, muchos políticos en México, en lugar de tener consejeros que conozcan la palabra de Dios, tienen brujos de consejeros, ¿verdad? Se van a hacer limpias. ¿Por qué? Porque el diablo es un engañador y tiene cautiva a la gente, ¿verdad? Hay dos veces a todos los miércoles, el miércoles a toda la gente que marcada, parecía con la señal del diablo, ¿verdad? Encantada, como decir el diablo, este está encantado, ahí está. Y además se la puso en la frente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña, nos ilustra cómo Dios va a contrarrestar y a golpear siempre el poder de Satanás. Todas las personas que van a adorar ídolos van a adorar a Satanás. Todas las personas que tienen colgadas ídolos en sus casas están colgando una estatua a Satanás. Todas las personas que tienen rosarios, crucifijos y una serie de fetiches en sus coches para que no les pasen accidentes, están declarando la protección relativa de Satanás, que al final de cuentas se convierte en maldición. Tenemos que aprender lo que es de Dios y lo que es del diablo. Lo que es del diablo jamás será de Dios, y lo que es de Dios jamás le pertenecerá al diablo. Lo que es santo es santo. Amén, amados. Dale un aplauso a Jesús.
que cuando Faraón fue retado por Dios con su poder en Éxodo 7:13, cuando el diablo es retado por Dios, hace que la gente se endurezca. ¿Cuánta gente le has querido compartir el Evangelio de Cristo y se endurece? ¿Va? Dice, mi virgencita preciosa, nadie me la quita. ¿Va? Mi San Juditas Tadeo, nadie me lo quita. ¿Va? Dirá lo que sea, pero mi fetiche más preciado nadie me lo quita. ¿Verdad? ¿Por qué? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 7, versículo 13, que a pesar de eso, Faraón se puso ¿qué? Terco. ¿Cómo se ponen los idólatras? Tercos. ¿Cómo se ponen los idólatras? Tercos. Se endurece el corazón. Porque esa es la reacción que provoca el diablo. Cuando viene la verdad del Señor para darte libertad, para darte una vida diferente, para que vivas en paz, para que seas próspero, para que alcances un bienestar, a pesar que estás hundido en problemas, te quedas con tus fetiches y te pones terco. Eso es lo que provoca el diablo. Entonces, cuando tú le compartes a una persona, acuérdate que estás combatiendo contra el mismo diablo. Amén. Dice pues la Biblia y nos enseña, ¿verdad? Habían pasado, amados hermanos, ya 400 años en que el pueblo de Israel había sido había sido sometido en Egipto, había sido cautivo en Egipto, ¿verdad? 400 años y estaban oprimidos. El pueblo de Dios estaba oprimido, estaba siendo muy golpeado por el poder de Satanás y el imperio egipcio. Y Dios escuchó al pueblo de Dios, a Israel, ¿verdad? Y déjame decirte que Dios es paciente. Apunta esto, Dios es paciente. Dios es muy paciente, pero siempre va a ejecutar sus juicios. Jamás he visto que Dios se quede cruzado de brazos sin hacer nada. Te da una advertencia, te da 2 advertencias, te da 3 advertencias, y cuando menos esperas, ¡zas!, viene el juicio de Dios, ¿verdad? Y vamos a entender que el juicio de Dios, después de tantos años que los israelitas se quejaban con Dios por lo que estaban viviendo en Egipto, Dios los escuchó. Escucha esto: Dios escucha a la gente que sufre. Dios escucha a la gente que sufre y lo busca a Él. Dios escucha a la gente que sufre y lo busca a Él. Y se despierta en ira con la gente que se pasa de lista. Y se levanta en ira contra la gente que se quiere pasar de lista. Dios escuchó. Y déjame decirte algo, amado hermano. Lo primero que hizo Dios fue comenzar un juicio. Los juicios de Dios son la manifestación del poder de Dios para hacernos entender que Dios existe. Pues cuando a una gente le compartes y es terca y no quiere entender, lo más que te queda es que venga el juicio de Dios sobre ti para hacerte entender. Punto. Dice la Biblia, amado, y eso, amados, iglesia, escucha esto: el juicio de Dios comienza por su casa. Apunta. El juicio de Dios comienza, hermano, por su casa. No comienza con los extranjeros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo regrese, ¿verdad?, primeramente va a separar a los suyos y a los que no son suyos. ¿De dónde? Dentro de la iglesia. Los juicios que vas a ver de Dios siempre comienzan por su casa, ¿verdad? Cuando hay juicio, comienza a tratar primeramente con el mayor, ¿verdad?, el varón de familia. ¿Cuántos varones de familia hay aquí? Antes de ir sobre Eva, trata sobre Adán. Escucha esto: Dios respeta la línea de autoridad. Antes de que le ejecute a Eva, va sobre Adán.
antes de que le ejecute a la iglesia, va sobre el pastor. Los juicios de Dios comienzan por su casa. Y eso nos enseña la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. Nos recuerda Pedro, ¿verdad?, en su primera carta, en el capítulo 4 versículo 17, que los juicios de Dios empiezan por su casa. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos. Escucha esto. Va a haber un juicio, dile a tu hermano, va a haber un juicio. No te vas a escapar del juicio. Y de que empiece por juzgar a quién, a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Amén. Los juicios de Dios son necesarios, amado hermano. Siempre maquillamos y decimos, es que Dios es bueno, Dios es amor. Sí, sí es amor, pero es justo. Escuche esto, Dios es amor, pero es un Dios justo. De ninguna manera su justicia divina se va a pasar por alto sobre toda la humanidad. Amén. Entonces, empezamos a entender por qué Dios hizo lo que hizo en Egipto, ¿verdad? Empezaron los juicios de Dios a través de un clamor. Hubo, amados hermanos, 10 plagas, y las voy a recordar rápidamente por efectos de tiempo. La palabra plaga significa juicios. La palabra plaga significa juicios, ¿verdad? Cuando tú ves a un hermano y se está lleno de plagas, le estás diciendo que está siendo enjuiciado por Dios. Y vamos a entender el porqué de ello. ¿Cuántos saben que los hombres sufrimos de plagas durante nuestra vida? Yo levantaba la mano para no omitir y decir antes de que pase, yo sí lo sé. Las plagas de Dios son inevitables. Dios usa las plagas para hacernos entender. Amén. 10 plagas. La primera de ellas fue que las aguas se convierten en sangre, ¿verdad? Ahí lo vas a ver en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 7, ¿verdad? En adelante, Éxodo 7, 8, ¿verdad? La segunda plaga fue que las ranas cubren toda la tierra y la casa de los egipcios. La tercera plaga es cuando los piojos atacan. ¿A poco los piojos atacan? Cuando viene el juicio de Dios, hasta los piojos te atacan. Después viene otra plaga, las moscas atacan las casas. La quinta plaga, la plaga ataca el ganado. La sexta plaga, las úlceras atacan a los egipcios y a los animales. La séptima plaga, cae granizo del cielo con fuego, ¿verdad? La octava plaga, las langostas se tragan todo lo verde, toda la vegetación. La novena plaga, las tinieblas dominan. ¿Cuál es la novena plaga? Las tinieblas dominan. Y la 10ª plaga, la muerte de todo varón primogénito. 10 plagas, no 11, no 12, no 8, no 7, fueron 10 en ese orden, y precisamente esas plagas. ¿Por qué no mandó leones a que se comieran a los egipcios? ¿Por qué no mandó que se abriera la tierra y se tragaran a los egipcios? ¿Por qué no mandó un maremoto? ¿Por qué? Porque tenían que ser efectivamente esas plagas. Los juicios de Dios son plagas. En Apocalipsis, este mundo va a acabar destruido por plagas. Entonces deja de cantar la canción de Ahí viene la plaga, porque la plaga son juicios de Dios. Amén. El porqué de las plagas y porqué de las 10. Vamos a estudiar por qué. Apúntale ahí, vas a aprender por qué las plagas de ti y por qué 10. Y después vamos a entender el orden de las plagas. ¿Por qué no primero fueron las moscas? ¿Por qué no primero se muere el ganado o antes el granizo? ¿Por qué el orden de las plagas? Todo tiene un porqué, un para qué. Y en tercer lugar vamos a entender el significado moral y espiritual de las plagas. ¿Qué vamos a entender? El significado moral y espiritual.
espiritual de las plagas. Amén. Ok. En primer lugar, en el libro de Éxodo, ahí donde estábamos, en el capítulo 7, a partir del versículo 3, Dios nos dice por qué mandó las plagas. ¿Por qué mandó las plagas Dios? Dice la Biblia: Él no les hará caso ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco, pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto que Él los deje salir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré, así le haré justicia a mi pueblo Israel. Dios manda las plagas para manifestar que es un Dios poderoso. ¿Para qué manda las plagas? No hay poder más grande que el de Dios, ni el de los médicos, ni el de la física cuántica, ni el de los astrólogos, ni el de los químicos, ni el de los matemáticos, ni el de los brujos, ni de los hechiceros. No hay poder más grande que el del Dios vivo. Amén. Es triste ver a una persona que, conociendo la palabra de Dios, no busque su refugio en tiempos de prueba. Ayer le hablaba a una persona que amo muchísimo y le decía: ¿cómo te la estás pasando? Me dice: ¿sabes qué? Ya estoy muy cansado. Le he echado muchas ganas, pero ya estoy cansado. Mi respuesta fue: la vamos a cerrar en la conferencia con este último versículo: regresa al reposo de Dios. Escucha bien. Si estás viviendo juicios, ya deja de pelear contra Dios y regresa a su reposo. Amén. Dios mandó las plagas para manifestar su poder. En el libro de Éxodo capítulo 8, después de que el diablo se le puso al brinco a través de los hechiceros a Dios, en Éxodo 8, 19, los mismos hechiceros, ¿verdad? Los mismos magos fueron al ver al rey de Egipto y le dijeron: Dios está haciendo todo esto. El mismo diablo reconoce cuando está el poder de Dios de por medio. Nunca te metas con un hijo de Dios. Escucha esto: que nunca nadie se meta contra un hijo de Dios, porque el que se mete contra un hijo de Dios se está metiendo con el mismo poder de Dios. Escucha esto, amado. En mi vida he vivido experiencias impresionantes de gente que se levanta en contra mía, y en el momento que yo me quedo callado y busco el refugio en Dios, veo el poder de Dios sobre esa gente. Nunca te metas, ni hables mal, ni vociferes, ni atentes contra un hijo de Dios. ¿Estamos, amados? Aunque sea tu hermano. Dale un aplauso a Jesús. Ahora bien, ¿por qué mandó las plagas? Para manifestar su poder. ¿Por qué más las mandó? Dios siempre va a castigar la opresión, el maltrato y la explotación de la gente. Dios se enoja por eso. Escucha esto: jamás Dios se va a quedar tranquilo cuando ve injusticias sobre gente inocente. ¿Tú te puedes explicar por qué en México estamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita? ¿Cuántos años de sangre inocente ha sido derramada en esta nación? ¿Cuántos litros de sangre ha humedecido la tierra de gente inocente sobre esta nación? Tú puedes ver en colonias donde el crimen está fuerte, ¿verdad? Colonias específicas, poblados específicos,
entras ahí de día y se sienten hasta escalofríos, ¿verdad? Se siente una opresión. Dios siempre reacciona contra aquellos que tratan mal a las personas inocentes. Y nunca se van a quedar sin castigo. Escucha esto. ¿Por qué más mandó los juicios Dios? Los juicios los envió Dios para golpear, repite conmigo, para golpear a los demonios que los tenían engañados. ¿Sabes qué es lo último que va a golpear Dios en esta tierra? A la Iglesia Católica. La va a exhibir. Escucha eso. Va a exhibir a la gran ramera de Babilonia. Va a exhibir a aquellos idólatras. Va a exhibir a aquellos que han engañado a la gente durante tantos siglos. Dios no se ha olvidado de la Santa Inquisición. Dios no se ha olvidado de tantas fechorías que han hecho aquellas personas que, profesando representar a Dios, han hecho opresión y siguen haciendo opresión sobre la gente humilde. Dios va a reaccionar contra esa opresión. ¿Sabes quiénes son de las personas más poderosas y ricos de este mundo? Los católicos. Banca Ambrosía. Y podemos empezar a entender muchas cosas, amados. Entonces, Dios manda las plagas para golpear el poder de Satanás que tiene controlada a la gente. Casualmente, donde se cometen más crímenes y fechorías es donde más altares hay. ¿No has visto? En cada esquina hay un altar. Cada vez que tú veas un altar o un fetiche, ahí se cometen crímenes. Ten cuidado. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Ahora bien, Primera de Corintios 10:20, para que quede claro esto. Primera de Corintios 10:20. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, ¿a quién se lo dan? Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, ¿a quién se lo dan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces fuiste a curar? ¿Cuántas veces prendiste tu veladora? ¿Cuántas veces pusiste cadenitas en milagros y tantas ficherías había? Cuando no crees en Cristo, todo lo que ofreces, se lo ofreces al mismo demonio. Lo dice la Biblia. ¿Ya viste, amado? ¿Ya lo viste? Y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Amén. Ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. ¿Se acuerdan? Y ahí ibas por tu hostiazo. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién lo está diciendo? ¿El Papa? ¿Quién lo está diciendo? Dale un aplauso a Jesús. Mira, ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias religiosas. Ponle la que quieras, donde se honran los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en la fiesta de los demonios, ¿verdad? Ahí se van todas estas palabras. Qué serio es esto, ¿verdad? Ahí vas a visitar 7 casas de demonios los jueves. Ahí vas. El demonio 1, el demonio 2, el demonio 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí vas a besarle los pies a los demonios, todos apestosos. Porque huele orine siempre. Directo, amado, la Biblia lo dice. Amén. Por eso manda Dios las plagas. Por eso Dios manda los juicios. Ahora bien, las plagas tienen también el propósito de servirle de advertencia a las naciones, ¿verdad? Que tengan mucho cuidadito con los hijos de Dios.
Dios bendice a la nación que lo bendice y maldice a la nación que lo deshonra. Y empezamos a entender cosas, nos duele. Por eso México necesita conocer a Jesús. Por eso siempre bendeciremos a Israel. Hay una bandera de Israel ahí, ¿te has dado cuenta? Bendeciremos siempre a Israel, porque él fue el pueblo que Dios escogió. Y ahora, en esta pequeña representación, bendecimos a México, porque yo soy mexicano y ustedes también, y representamos un puñado de mexicanos a Cristo en esta nación. Amén. ¿Vas entendiendo la trascendencia espiritual de esto, amado? Ahora bien, fíjate bien. Mira, Isaías 54:17 dice: amado, no cometas ese error. Cada vez que se va gente de esta iglesia y se va hablando mal del pastor, y de otra iglesia y se va hablando mal de los pastores, nunca he visto a una gente que le vaya bien. ¿Tú sí? Cuando se van hablando pestes, jamás. Dice la Biblia en el libro de Isaías. ¿Ya lo tienes? Sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. Israel, tú harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran, y te juro que así será. 54:17. Amén. Dios siempre va a mandar plagas sobre los que atenten y hablen mal de un ungido de Dios. Escucha esto, amado. Me ha pasado a mí, le he regado, y Dios no se ha quedado cruzado de brazos. Si un hombre representa a Dios, para que tú lo conozcas, hay de ti cuando hablas mal de él. ¿Entiendes? Amén. Ahora bien, ¿por qué fueron 10 mandamientos? Ya quedó claro por qué mandó las plagas de ti. Quedó claro por qué las mandó. Ahora, ¿por qué 10? El número 10, hay algo que se llama numerología bíblica, pero eso tienes que ir al seminario para poderlo entender. La Biblia habla de numerología, y el número 10 en la numerología bíblica, que no habla del tema, simplemente referenciando el número 10, nos dice que el número 10 habla de la responsabilidad que tiene el ser humano con Dios. Todo ser humano tiene una responsabilidad con Dios. ¿Escuchaste, Santo? Todo ser humano va a dar cuentas a Dios. Por eso fueron 10 plagas, por eso son 10 mandamientos. Todo eso marca que es una responsabilidad, tu vida y la forma en que estás viviendo con respecto a Dios. Quiere decir que el simple hecho de que tú estás aquí oyendo, y de gente que no está, que alguna vez escuchó, ya tienen más culpa que después de haber escuchado no hayan hecho caso a lo que Dios les dice. Y por eso vienen las plagas. Pues usted, el pastor, diciendo: ¿por qué faltas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no asistas? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no participas? ¿Por qué no lees la Biblia? Porque, amado hermano, nadie se puede burlar de Dios. Dile: tú no te puedes burlar de Dios. A final de cuentas, Dios se va a burlar de ti. Estamos hablando de la hermana, ¿verdad? Tristemente aprecio mucho a esta hermana, pero esa hermana, como decía la pastora, jugó con Dios, quiso jugar con Dios, ¿verdad? Y así nos pasa a todos, amados. Tengamos mucho cuidado de la forma en que nos relacionamos con Dios. Amén. Ahora, el número 10 es porque habla de la responsabilidad humana delante de Dios. No importa la condición que tengas tú, no te van a alcanzar los pretextos en el juicio con Dios. Amén. Ahora, vamos a observar el orden de las plagas. Están ordenadas en grupos de 3. Repite conmigo: grupos de 3.
la última plaga, que es la 10ª, que es la muerte del primogénito, no cuenta. ¿Por qué? Porque es la muerte ya de la persona. Pero las primeras 3 empiezan a agrupar 3, 3, 3. El primer grupo 3, el segundo grupo 3, suman 6, y el tercer grupo 3 y suman 9. 9 plagas. Amén. 9 plagas agrupadas en grupos de 3. Y dice la palabra de Dios: en las plagas siempre vas a encontrar 2 advertencias. Apunta eso. Siempre en los grupos vas a encontrar 2 advertencias y luego el primer juicio. Dios no te da un juicio si antes no te advierte, ¿verdad? Ay, medio me enfermé y la vi cerca. Primera advertencia. Ay, me quedé sin trabajo y me costó trabajo conseguir. Segunda advertencia. ¿Entiende? De Dios nadie se burla. Dios, antes de ejecutar un juicio, te manda a advertir. ¿Estamos? Dios, antes de ejecutar un juicio, te advierte. Y así lo hizo cuando analizamos las plagas. Y vamos a ver. Entonces, primer grupo. ¿A qué se refiere la primer plaga del primer grupo de plagas? Estas 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer grupo de plagas? Los piojos, la rana y el agua convertida en sangre. ¿A qué se refieren esas 3? Dios ataca en primera instancia el confort de la gente. Ya te está viendo Dios, no estás obedeciendo, no estás conociéndolo, te estás jugando al cuento, al cristianismo, ¿verdad? Estás haciendo caso omiso de lo que Dios te está diciendo. Lo primero que va Dios contra tu vida es contra tu confort. Te empieza a quitar comodidades. Si estabas muy a gusto, empiezas a sentirte inquieto, intranquilo, pierdes la paz. La felicidad la ves cada vez más lejana. Dios ataca primeramente el confort de la gente. Es una de las formas en que Dios llama la atención de los que eligió. Pregunta, ¿te ha quitado alguna vez Dios tu confort? Repite primera advertencia. Segundo grupo de plagas. ¿Hacia qué iban ese grupo de plagas? ¿Se acuerdan del grupo de plagas? El segundo. Las moscas, ¿verdad? El ganado que servía para comer, para alimentarnos, se nos quitó. Y quitó a final de cuentas que ¿alguien les ha salido úlceras? ¿Por eso aquí en la boca? ¿No? ¿A nadie? Es horrible. Es o que te sale un callito aquí, se te levanta el pellejo ahí del dedo y estás sufriendo. Los egipcios estaban llenos de llagas y úlceras, les ardía todo el cuerpo. Y esto era parte del segundo grupo. ¿A qué se refiere? Ese grupo habla de que Dios va sobre tus posiciones. ¿Verdad? Dios empieza a menguar ¿qué? Dios empieza a menguar ¿qué? Tus posiciones. Lo que crees que nadie te lo quita. Lo que crees que esto es santísimo y nadie te va a quitar eso, ¿verdad? Dios va sobre todo aquello que tú atesoras en la segunda plaga. Los egipcios atesoraban todo eso. Los egipcios idolatraban el ganado, como los indios de la India, ¿verdad? Va sobre lo que creen que es de ellos. Dios manifiesta en el segundo grupo de las plagas contra las posesiones. Amén. ¿Quién se está pendiente? Pues le paramos. ¿Sí o no? Dale un galletazo al que se está durmiendo al lado. Entonces. Al que se está durmiendo. Amén. Nada más que sea santo, por favor. El tercer grupo. Híjole, ya cuando llega el tercer grupo, que es el último, el juicio de Dios trae desolación y muerte. Desolación y muerte. Ay, pastor, se murió fulanito, tenía 23 años.
Un accidente espantoso. ¿Cuántos han oído historias así? Desolación y muerte. El tercer grupo de plagas. Fíjate cómo va Dios moviéndose a través de las plagas. ¿Estamos todos amados? Sí. Tenemos que aplaudirle esto a Dios. Escucha esto. Dios nos va a gritar las tragedias siempre para ver si reaccionamos. Siempre que se enferma una persona, va a caer en el hospital, lo voy a enganchar. Ay, que pidan que se recupere, que ya casi se muere. Ay, qué pastor tan duro. ¿Cómo no dice que se levante de ahí, que sane? Lo primero que dice el pastor, que reciba y reconozca a Jesucristo. Que reciba y reconozca a Jesucristo. En esa condición de enfermedad, que reconozca a Jesucristo. Y después que se sane. ¿De qué sirve que se sane si después cuando se muera termina en el infierno? ¿Sabes qué, amado? Si los milagros convirtieran el corazón de la gente, mucha gente estaría conversa. Los milagros no convierten el corazón, pero las tragedias nos hacen reaccionar. Dale un aplauso al Señor. Jesús siempre que sanaba a una gente decía, ya, pórtate bien, no vaya a ser que te vaya a pasar otra cosa peor. ¿Verdad? Siempre Dios advirtiendo que las tragedias. Amén. ¿A cuántos nos gustan las tragedias? Pero llegan a ser necesarias cuando nuestro corazón es duro y terco. Amén. Muy bien. Tengan cuidado, tengamos cuidado con nuestra relación con Dios. Ahora, vamos a entender el significado moral de las plagas. ¿Sí? ¿Quieren o no? Sí. ¿Están listos? Sí. ¿Cuál es el significado, niños, de las plagas? Pongan atención. Los de ahí sí les voy a preguntar el viernes. Pongan atención. Y los que no vienen a ahí, si sus papás les deberían de preguntar. Qué importante es advertirle a nuestros hijos de las plagas, amados, desde muy temprana edad. Padre de familia que me escuchas, instruye al niño en su camino. Ya veo papás bien alcahuetes. Oye, tu hijo esto. No, ¿cómo crees? Primera advertencia. Oye, tu hija esto. No, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Si es santa. Santa. Segunda advertencia. Y luego viene el pastor, ¿qué cree? Llegó el juicio. Definiciones morales de las plagas. Apúntale ahí. No le pase los apuntes a Roberto, ¿eh? El apunte. Primera plaga. El agua convertida en sangre. Habla de la maldad con que el hombre vive asesinando a quien se le atraviesa en su camino, derramando sangre sobre un líquido que es vital para vivir. En pocas palabras, la suciedad del caminar del hombre sobre la tierra. La suciedad del hombre en su paso por esta tierra es el significado de que un líquido tan vital como es el agua y que es imprescindible para vivir se convierta en algo inaceptable. Fíjate que te podrás beber tus orines el día que te quedes sin agua y la podrás llevar más o menos bien y puedes estar tomándote orines. Pero el día que se acaben los orines y tengas que tomar sangre, no vas a aguantar 2 segundos cuando te vas a morir. Estamos, amados. Jesús derramó su sangre como un símbolo de reconocimiento
de la cancelación del pecado sobre la vida de la gente. Dios nunca se queda ajeno cuando se derrama sangre inocente en esta tierra. Jamás, jamás, jamás. Segunda plaga, la llegada de ranas. Hijo, esta plaga, la rana, ¿alguien ha visto una rana en un charco cuando se muere? ¿Cómo se pone? Se infla como globo, ¿verdad? Y apesta muy mal. Son de los animales que más feo apesta. Se inflan, peor que un perro callejero que lo atropellan, se inflan espantoso las ranas. ¿Qué significa esto, amado? Habla del orgullo del hombre, ¿verdad? Cuando te inflas, cuando el hombre se enorgullece de sí mismo, cuando el hombre se enaltece a sí mismo, cuando la soberbia del hombre gobierna su vida, apesta. Entre más soberbio es un hombre, más apesta. Se inflama. ¿Sí has oído? Estás inflado. Dice, no en el gimnasio, sino por orgullo. Amén. Entonces, está Dios atacando el orgullo del hombre. Es que nosotros somos así porque somos Rodríguez, o somos Hernández de los de allá de lejos, o somos López de los de acá, ¿verdad? El orgullo del hombre enfada a Dios. ¿Por qué no vienes? Porque lo digo yo. Porque si no lo siento, no voy. Dios resiste al soberbio. Dile a tu hermano, Dios resiste al soberbio y su gracia sobre el humilde y contrito de corazón. Amén. Tercera plaga, los piojos. Hay algo muy feo cuando le dicen a la gente, estás piojoso, ¿verdad? El piojo, fíjate bien, ¿dónde se producen los piojos? Ahí donde hay basura, donde hay suciedad, donde no hay higiene, donde hay montones de pelos, de impurezas, ahí se crían los piojos. Vienen de la inmundicia. Escucha esto. ¿Vienen de qué? De la inmundicia. Y viven de la sangre. Habla del hombre inmundo, ¿verdad? Que actúa y vive en inmundicia, que se regordea en la suciedad, que se revuelca en la asquerosidad. Ah, pero cómo le gusta estar chupando de la sangre de otros. Qué feo hablar. No hay algo más feo que ver a una persona con piojos. ¿Te sentarías a su lado? Aunque fuera Armando, aunque fuera Armando. Ah, sí, te llenas de piojos por él. Yo no, yo mando no. Algo que no puedes aguantar es un piojo, ¿verdad? Entonces, esa definición, fíjate por qué mandó el piojo Dios, ¿verdad? ¿Dónde más el piojo? De la suciedad, de la inmundicia. ¿Y de qué se alimenta? No igual, de la sangre, muchas veces de la tuya. Dile a tu hermano, moraleja, nadie sabe para quién trabaja. De momento llegan los piojos a tu vida. Uy, ya empezó a calar, ¿verdad? Ya dio comezón. Bástale a tu hermano, bástale. Que se les cambien los piojos. Cuarta definición, otra definición moral, las moscas. Uy, las moscas. ¿Por qué moscas, Señor? Mira,
Los egipcios adoraban a un dios llamado Belcebú, que es el señor de las moscas. Los egipcios adoraban a las moscas, pensaban que eran celestiales, ¿verdad? Las moscas es un animal que tan solo vive 48 horas. El ciclo de vida de una mosca es de 48 horas. Está llena de ojos, por todos lados tienen ojos. Nunca has podido atrapar una mosca, te vas por atrás, por aquí y demás y te está viendo. ¿Ah? Las moscas se alimentan de la caca, del excremento. Sus patitas están llenas de caca, de impureza. Escucha esto, mamá. Y tú le puedes poner un mosco dibujado a una mosca, un corazoncito de amor y paz, algo atractivo para la mosca, y no se va a parar la mosca, solamente se va a parar en los alimentos. O en tu nariz, o se mete a tu boca. ¿Verdad? ¿Estamos? Observemos el comportamiento de la mosca, cómo Dios hace que se llenen de moscas. ¿Qué está significando esto, amados? Pues bien, fíjate, las moscas son los insectos mayormente portadores de inmundicia. Dile a tu hermano, no me eches moscas, y menos de las muertas. ¿Ya ves cómo Dios ve el comportamiento moral del hombre con las plagas? Qué feo, qué espantoso es tener amistades que se relacionen como moscas y estén cerca de tu vida. Son portadoras de ¿cuántos tienen moscas de amigos? Cuando te das cuenta es porque ya te agarró una infección. Amén. Dale un aplauso al Señor si estás aprendiendo. Otra plaga, la muerte del ganado. Mira, hermano, la muerte del ganado, que es un animal, es todo lo que un hombre sin Cristo, un hombre con una mente reprobada, un hombre corrupto de mente y de alma. ¿Sabes cómo es un hombre corrupto de alma y de mente? Minimizan las cosas de Dios. ¿Para qué vas a la iglesia? Pierdes el tiempo. ¿Para qué das tus recursos? ¿verdad? Esas son puras mentiras. Dios no es así, si es que existe. Gente corrompida. Dice la palabra de Dios que ellos no pueden entender lo que dice la palabra de Dios, porque su mente está corrompida. ¿Sí estamos? Pues el hombre de mente corrompida, el hombre inmundo, ¿verdad? El hombre no cristiano, el hombre que prefiere llevarse la religión a su manera, ¿verdad? Como la canción, ¿cuántos llevan religiones a su manera? Y no a la manera de Dios. Esa gente corrompida, ¿verdad? No puede ofrecer nada a Dios porque a Dios le desagrada. Y se comportan como animales, como el ganado de carga. Viven como burros. Se la pasan solamente en distractores paganos y vacíos, efímeros, trabajando, estudiando, haciendo y deshaciendo, y Dios no les importa. Como burros. Reaccionan como mulas. ¿No has visto una mula? O un buey. Les ponen hasta un anillo aquí en la nariz para jalarlos de la
una parte blanda. Es un animal tan pesado que no lo mueves si no le pones un avión para en la nariz, para que entienda, ¿verdad? Como burros, como bueyes. Duermen como osos. Todo el tiempo, así pasa en la vida, como osos, otro animal. Dios atenta y mata el ganado para hacerle ver a la gente que un comportamiento así no es agradable a Él, aunque vaya a buscarlo. Dijo el profeta: son como bestias delante de mí. Hermano, usted debe tener orden para venir a la iglesia. Hermano, usted debe cumplir con un horario. Hermano, usted debe de apoyar. Hermano, usted tiene que ir a un discipulado. Hermano, usted tiene que ir a una célula. Y se comportan como ganado. No le agrada a Dios. Esa es una plaga más. La otra, rápidamente: úlceras. La úlcera es la descripción del hombre caído por el pecado. Isaías 1, 5, 6 nos habla de que un ser humano sin Cristo no tiene nada sano. Isaías 1, 5 y 6. Fíjate, ¿no has visto gentes que le dices: vamos a la iglesia? No, mi vida está bien, ahí la llevo, ahí me la llevo. Oye, ¿quieres que el pastor venga a orar por ti? No, mejor mañana. Oye, ¿quisieras venir a conocer algo de Dios para ver si Dios obra en ti, que te quita esa enfermedad que tienes, o quita esa ansiedad que tú traes, o te quita ese vicio? No, no me hace falta, yo puedo. Mira, el hombre sin Cristo es como un hombre lleno de úlceras. Han sido tan rebeldes y los ha castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. Desde los pies hasta la cabeza están cubiertos de llagas o de heridas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Pero le sigues insistiendo. Tú puedes solo. Échale ganas. Amén. ¿El significado de qué? De las úlceras. Sin Cristo, tú no puedes. Sin Cristo, tú no naces. Sin Cristo, tú no llegas. Con Cristo tienes la victoria. Amén. Amén y amén. Ahora bien, nos quedamos en las úlceras. El granizo. ¿Alguien no ha oído un dicho que dicen que está lloviendo en seco? No. Cuando no sales de un problema y tienes inmediatamente otro ya esperándote. Y te llueve en seco, te llueve sobre mojado. La Biblia, Dios expresa esto: te está granizando directamente en la cabezota. El granizo golpea. ¿Alguien ha caminado cuando empieza a granizar? ¿Les duele el coco? Imagínate los granizos enormes que mataban a los animales. Es cuando se descarga la ira de Dios sobre cada persona, y de problema en problema nos saca. ¿Verdad? ¿De dónde viene el granizo? Dile a tu hermano: el granizo viene de arriba. Cuando tienes problema tras problema tras problema y nomás no sales, viene de arriba. Amén. ¿De dónde viene Leti? De arriba. Amén. Vámonos rápido ya. ¿Cómo vamos en tiempo? Bueno, pues prácticamente después del granizo nos llegan las langostas.
La langosta significa vaciedad, desolación y angustia con que vive el hombre y que no llena, ¿verdad? ¿Cuánta gente anda buscando su llenura de la vida en fiestas, en placeres, en estudios, en títulos, ¿verdad? En viajes, ¿verdad? En comprar cosas, en verse súper bonito, súper guapetón, y están buscando llenuras en su vida, y nomás todo lo que le llega a su vida no los llena. ¿Estamos? Eso habla de las langostas, amén. Ni las filosofías, ni el feng shui, ni de tantas cosas paganas ha podido llenar el vacío tan grande que traes en tu vida, porque Cristo dijo: vengan a mí todos aquellos que estén cansados, sedientos, trabajados, que yo les haré descansar, y correrán de ustedes ríos de agua viva. ¿Quién sacia? ¿Quién sacia? ¿Quién sacia? A Él sea la gloria. Dale un aplauso fuerte a Jesús. A Él sea la gloria. Dile al de al lado, ven para que no te dé la depre. Ahí está tu respuesta. Amén. Muy bien. Luego vienen las tinieblas. Las tinieblas hablan de la oscuridad en la cual vive el hombre, ¿verdad? En el ambiente religioso, en el mundo político, en el mundo económico, ¿verdad? En el mundo social, el hombre vive a ciegas. Van caminando a ciegas. ¿Sabes qué pasaría con un hombre que va caminando a ciegas, sin bastón y sin perro? Se le está rompiendo el hocico cada paso. Así vive la gente a ciegas, tomando decisiones a lo bruto, ¿verdad? Ay, ve nomás cómo está mi vida, por tus decisiones a ciegas. Y cuando hay oscuridad, hay dolor, hay miedo, hay lamentación, porque viene una vida a ciegas. Las tinieblas muestran confusión, inseguridad, desconocimiento, ¿verdad? Ahora bien, y a final de cuentas, el décimo, los primogénitos, la muerte de todo hombre primogénito. Ya estaba tan endurecido el diablo a través de la persona de Faraón, que lo único que hizo que soltara al pueblo de Dios y además los llenara de riquezas fue la muerte de sus primeros hijos. Y déjame decirte el significado tan fuerte, por eso lo que de las plagas, porque este es el último juicio que habla la palabra de Dios. Amén. El último juicio. Cuando Adán y Eva pecan y se van del Edén, Dios inmediatamente, cuando los ve partir, dictamina este juicio. Escucha bien. El cristiano muere una sola vez y nace dos veces para vivir eternamente. Repito, el Hijo de Dios, los que somos hijos de Dios, dile a tu hermano, ahí te habla, no todos son hijos de Dios, según el libro de Hebreos. Los hijos de Dios nacen dos veces y mueren una. Los que no son hijos de Dios solamente nacen una vez y mueren dos veces, para siempre. En pocas palabras, el Hijo de Dios nace físicamente, ¿verdad? El Hijo de Dios nace físicamente una vez. Cuando recibes a Cristo vuelves a nacer espiritualmente. Cuando te mueres, mueres físicamente, pero tu espíritu vivo hace que resucites y vivas para siempre. Amén. Un aplauso a Jesús. Bien. Los que no son hijos de Dios, dile, los simpatizantes, los que creen y no forman convicciones, los que viven creyendo que creen y viven un engaño, esos nacen solamente una vez en su vida.
Es su cumpleaños, por eso lo festejan tanto. Nada más una vez se nace, dicen. Solamente hay una vida para ellos, ¿verdad? Y hay que vivir la vida loca porque se vive solamente una vez. Esos son los que no son hijos de Dios. Viven para esta vida, nacen para esta vida y mueren a esta vida. Y después Dios los levanta a un juicio y vuelven a morir para siempre y jamás se vuelven a levantar. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? La gloria sea al Señor. Amén. Amado, pon esto por favor, Proverbios 1:23. Vamos a despedirnos reflexionando por qué hablamos de las plagas hoy. Vamos a reflexionar. ¿Por qué? Pon atención. A ver, hijo, a ver, Fernandito chiquito, allá vamos a reflexionar por qué hablamos de las plagas. ¿Por qué hablamos de las plagas hoy? Dile a tu hermano, ¿por qué nos habló Dios de las plagas hoy? ¿Por qué me habló a mí el día de hoy de esto? ¿Dios habla por hablar? ¿Dios es un merolico? Cuando Dios habla es porque quiere que le pongas atención. Escucha cómo cerramos la conferencia de hoy. Dice la palabra de Dios: háganme caso cuando los instruya. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos, dice el Señor. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños, dice el Señor. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender y obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, dice el Señor. Tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso, escucha esto, pero los que me hagan caso, repito, como que luego no entendemos. A ver todos. Pero los que me hagan caso, nuevamente, pero los que me hagan caso. ¿Quiénes? Por ayer, ¿quiénes? Los que hagan caso. ¿Verdad, mi Lorena? ¿Los qué? Los que hagan caso. Los que hagan caso vivirán, ¿cómo? Tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal, dice el Señor. ¿Por qué habló de las plagas? Para que le hagamos caso. Oremos, pongámonos de pie.